Amada Iglesia de Jesucristo, Iglesia Restauración Luz a las Naciones y todos los hermanos y amigos que a donde llegue esta transmisión, en esta tarde les saludamos con todo nuestro corazón. Bienvenidos a esta transmisión para poder así juntos estudiar la palabra del Señor, que tanta falta nos hace y que es nuestro alimento espiritual, es nuestra fortaleza espiritual. Dios los bendiga, amados hermanos, los amamos en Jesucristo. Sigamos adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro, que es toda la riqueza más grande que tenemos. La temporada que estamos viviendo es una temporada muy difícil para el mundo entero. Podemos pensar lo que dice la palabra del Señor en el Salmo número 23, cuando el salmista ora de esta manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos una promesa maravillosa para todos aquellos que quieran tomarla. Esta promesa es para las ovejas de Cristo Jesús, porque dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, en esta tarde queremos decirles, amados hermanos y amigos y quienes escuchen esta transmisión, que el mundo entero realmente está pasando en valle de sombra de muerte. Tenemos que ser realistas. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos estar tan tranquilos? ¿Cómo podemos vencer las preocupaciones, los temores? ¿Cómo podemos vencer que si quedamos a salvos de este virus, de estos microbios, qué va a ser de nuestra vida? ¿Vamos a estar en el mismo trabajo? ¿O nos van a despedir del trabajo? O si salimos de esto, ¿será que vamos a quedar bien de salud o vamos a quedar con impedimentos? Y como seres humanos, de verdad que la mente no tiene límite y se va a pensar tantas cosas y enferman las emociones y puede entrar las personas en pánico. Pero nosotros, a todos los que querramos tomar la palabra de Dios y creerla, tenemos gran esperanza. La gran esperanza. Entonces, ¿cuál es la alternativa en estos tiempos de sombra de muerte para el ser humano? Es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Es ahí donde nosotros conocemos en un pasaje de la Biblia tan claro y tan mencionado como lo es la palabra del Señor escrita en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos y estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Todas estas situaciones que estamos pasando, bíblicamente sabemos y comprendemos
que son juicios de Dios, principio de dolores. No podemos nosotros decir reprendemos este mal, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Esto no se puede reprender porque viene de Dios. ¿Dios es malo? Absolutamente no. Dios es bueno, extremadamente bueno, y ha tenido mucha paciencia a la humanidad. Desde que Dios creó los cielos y la tierra, creó al ser humano. El ser humano, dice la Biblia, se apartó por su camino. No siguió los caminos de Dios, desobedeció a Dios desde el jardín del Edén. Dios ha tratado con la humanidad desde entonces, porque Dios creó al humano para que tuviera comunión con Dios, para que anduviera con Dios. Por eso dice su palabra que lo creó a su imagen y semejanza. Pero el humano se descarrió, se apartó e hizo los deseos de su corazón. Por lo tanto, está lejos de Dios. Dios ha tratado con la humanidad en los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, y así juicios de Dios que han caído sobre la tierra. Y ahora podemos nosotros entonces comprender que los juicios de Dios están cayendo sobre esta tierra. No los podemos reprender, pero sí hay una medicina, hay un remedio que nosotros debemos de descubrir en las Sagradas Escrituras, que dice que si el pueblo se humilla delante de Dios, oraren y buscaren el rostro de Dios y dejen sus malos caminos, entonces el Señor dice, Él escuchará la oración, mirará los corazones humillados, entonces sanará la tierra. Todos nosotros podemos pensar que con una oración ya todo está bien, pero la palabra del Señor es profunda y nos enseña. ¿Qué es humillarnos? El Señor lo primero que dice aquí, dice 4 cosas. Humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y convertirse de los malos caminos. Nos enseña la palabra del Señor lo que sucedió en los tiempos de la ciudad de Nínive. La humillación de Nínive. Es una ciudad que existió en la antigüedad. Dios envió a su siervo a predicar a Jonás, a decir que la ciudad de Nínive iba a ser destruido en 40 días. Veamos esto, en 40 días iba a ser destruida la ciudad. Pero cuando los hombres de esa ciudad escucharon este mensaje de Dios, tomaron una actitud muy buena. Y la actitud que tomaron es de humillarse delante de Dios. Y cuando este mensaje llegó delante del rey, el rey dio la orden que se humillaran todos delante de Dios y que oraran y ayunaran por 3 días. Y todos los mandaron a orar y a ayunar, tanto adultos, todas las edades, los niños, los animales, a todos ellos no les dieron de comer para humillarse delante de Dios y pedir perdón por sus pecados. Nos dice aquí la palabra del Señor en el libro de Jonás, en el capítulo 3 y versículo 5 de Jonás, nos habla así la palabra de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se descubrió y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio,
hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nos conmueve cómo es el amor de Dios. Nos conmueve la misericordia de Dios. Vemos entonces el pasaje de 2 Crónicas 7:14, que lo dice: si mi pueblo se humillara. ¿Y qué es esto de que el rey y todo el pueblo de Nínive, toda la nación de Nínive se humilló, se vistió de cilicio y ceniza? Eso, el significado para ellos era dolor, tristeza. Grande dolor y grande tristeza lo manifestaban vistiéndose de cilicio, o sea, podemos pensar así, de luto. Se vestían de luto, echándose ceniza encima de la cabeza. Estaban manifestando su dolor, su luto, su tristeza por lo que había anunciado Dios, que iba a destruir esa ciudad. Entonces, ¿qué significa humillarse? Cuando el Señor dice: si mi pueblo se humillare, significa arrepentirse de los pecados y que lloremos delante de Dios a causa del pecado, a causa de las maldades. Arrepentirse de lo malo, dolerle. Es como quien dice: si yo volviera a nacer y vivir, nunca haría tal mal, nunca pasaría por ese camino, nunca pecaría contra Dios. Entonces eso es dolerle por lo que habían hecho. Entonces nos dice la palabra del Señor que ellos se humillaron delante de Dios, clamaron en oración y ayuno. Ayunar no es aguantar hambre, sino que es clamar a Dios, pedir al Espíritu Santo que nos guíe en oración y en clamor, oración y ayuno delante de Él. Veamos esto, que los niños también ayunaron, y hasta los animales. Podemos pensar que si para ellos sus animales eran lo primero, eran aquello de que no podían dejar de darle su comida con puntualidad y esto y lo otro. Ahí hasta se les olvidó, no porque eran malos, sino que estaban sacrificando su alma, estaban sacrificando delante de Dios y estaban poniendo a Dios en el primer lugar de todas las cosas, porque estaban humillados de dolor, de arrepentimiento de todos sus pecados. Porque Nínive era una ciudad gravemente pecaminosa. Ellos eran malvados, tan malvados que no se tentaban el alma de atacar a su prójimo y cortarle hasta las manos y sacarle hasta los ojos de sus víctimas en maldad que estaban. Por eso Dios no le agrada esas maldades y esos horrores, hasta dónde es capaz el ser humano de llegar. Entonces Dios les dice que los iba a destruir, pero gracias a que ellos se humillaron delante de Dios, Dios se arrepintió de la sentencia que les había dado, y nos dice la palabra del Señor que ya no los destruyó, porque Dios es muy bueno. Dios es tan bueno, tan compasivo, tan misericordioso. Su palabra dice que Él no quiere la destrucción del impío, no quiere la destrucción del pecador, no quiere la destrucción del malvado. Dios quiere que se arrepienta, Dios quiere que sea salvo, que sea libre. Entonces la palabra del Señor nos sigue diciendo en el libro de 2 Crónicas acerca
de que el Señor dice, si se humillare su pueblo, y no solamente que se humillen, sino que dice la palabra que oren, que busque su rostro. Vea lo que dice aquí la palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Entonces podemos ver acá que el Señor está invitando al arrepentimiento, está invitando a la oración. No está invitando a rezar, sino a orar. Porque orar son palabras que salen de lo más profundo de nuestro corazón para platicar con Dios, que aunque no lo veamos, pero Él es real y más real que nosotros mismos, porque es real el Señor. Nos sigue diciendo la palabra del Señor acerca entonces que la clave de esta sombra de muerte que está atravesando el mundo entero, cualquiera que sea, que si el virus, que si de dónde vino, que si quién tuvo la culpa, quién no la tuvo, pues ni modo, de humanos es el indagar, el pensar, el analizar, de humanos es. Pero no hay ninguna cosa que suceda si Dios no lo permite. Dios está permitiendo esta situación como un juicio, principio de dolores para esta humanidad que le ha dado la espalda al Señor, tanto creyente que se ha apartado de los caminos de Dios, tanto creyente que es como que si nunca hubiera conocido a Dios. Dios está haciendo un llamado muy especial a la humillación, a invocar su nombre y a orar y buscar su rostro. Nosotros en una ocasión, iglesia, les predicamos que una cosa es buscar la mano de Dios en oración y otra cosa es buscar su rostro. Buscar la mano de Dios es cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos muchas cosas. Y eso no es malo. Dios dice en su palabra, orad, buscad, tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Dios lo ha dicho en su palabra. Pero cuando nosotros anhelamos buscar el rostro de Dios, como dice la palabra, y si se humillaren y buscaren el rostro de Dios, buscar su rostro es diferente a buscar su mano. Su mano es para pedirle favores. Dame, Señor, dame salud, dame trabajo, dame tu bendición, dame tal cosa que yo lo necesito, dame. Estamos buscando su mano. No es malo, pero mejor es buscar su rostro y después su mano. Porque cuando buscamos su rostro, entonces lo que estamos haciendo es, como dice aquí la palabra, si buscar en mi rostro, es pararse y a pensar quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? Dios es santo, 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 puro y perfecto. Su palabra dice que en Él no hay sombra de variación. Así es Dios. Y nosotros, humanos, imperfectos, todos. No hay bueno ni a uno, dice la palabra de Dios. Imperfectos, llenos de males, de pecados desagradables delante de Dios. Entonces, cuando vamos y oramos y buscamos su rostro, lo que hacemos es buscar su misericordia, reconocer quiénes somos y quién es Dios. Entonces, llegar delante de Él, a buscar su misericordia y a pedirle en primer lugar que nos limpie, que nos lave de nuestros pecados, que cambie nuestra vida, que nos transforme, que nosotros no queremos ser más pecadores, que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos agradarle. Queremos nosotros hacer su voluntad. Eso es buscar su rostro, buscar su voluntad. El ser humano le es difícil buscar la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios es negarnos a nosotros mismos
es no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y por eso muchos seres humanos prefieren hacer su propia voluntad. Muchos cristianos prefieren hacer su propia voluntad, pero no quieren buscar la voluntad de Dios. Pues buscar su voluntad es buscar complacerlo, es buscar agradarle. Y todos nosotros no podemos por nuestra propia cuenta, pero Él nos ha dado la solución y nos ha dado el poder del Espíritu Santo, que es quien nos guía y nos ayuda, nos fortalece y nos guía a toda verdad. Buscar su rostro es buscar agradarle, entonces, es pedirle que nos cambie, pedirle que nos transforme cada día. Entonces Dios se quiso para que oraran y buscaran su rostro. Ejemplo, todo lo que está pasando, ir a Él, orar a Él, decirle: Señor, líbrame de esta enfermedad, líbrame del coronavirus, líbrame, Señor, libra a toda mi familia, guárdanos, Señor, protéjanos, yo habito bajo tu sombra, habito bajo tus alas. Excelente, usted tiene fe, buenísimo, pero está buscando son los humanos. Pero Dios dice que hay que buscar su rostro, hay que buscar agradarle. Dios está buscando. Entonces, que se humille el pueblo, que se humille el mundo, que oren, que busquen su rostro y que dejen sus malos caminos. La palabra del Señor nos sigue hablando. Entonces, ¿cuáles son las claves? ¿O qué claves hay? ¿Cuál es la clave para que Dios atienda nuestra oración? Vemos lo que dice el Salmo número 37 y versículo 4. La clave número 1 es amar a Dios. El Salmo número 34 nos dice de la siguiente manera, Salmo 37, versículo 4. Dice de la siguiente manera. Veamos. El Salmo 34, 9. A ver dónde lo encuentro por acá. Bueno, se me traspapeló. El Salmo 37 y versículo 4 nos habla: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Veamos cuál es la clave. Amar al Señor. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En el Salmo número 1 nos hablan unos de sus versículos acerca del justo, o sea, el que ha sido justificado por la sangre de Jesús y limpiado sus pecados gracias a la sangre de Cristo. Dice: porque en su ley medita de día y de noche. Eso es deleitarse en el Señor. Posiblemente dirá usted: pastora, pero ¿cómo yo voy a estar día y noche pensando en Dios, deleitándome en Dios, buscando su rostro, meditando en Él? Yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo que atender mi familia. ¿Cómo le hago? Humanamente es imposible de explicarlo. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y nos entregamos a Él de verdad, entonces empieza nuestra comunión con Dios. Empezamos nosotros a dejar todo lo que a Dios no le agrada, con su ayuda, con su poder. Nosotros solos no podemos. Entonces va creciendo nuestra comunión con Dios. Nos ha dado un regalo maravilloso, que a través de la sangre de Cristo podemos entrar al trono de la gracia de Dios por medio de la oración. Solo nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios, porque tenemos uno que es nuestro abogado. Tenemos un intercesor. Nuestro intercesor se llama Jesucristo. Yo no tengo anotado estos pasajes, pero el Señor me lo está poniendo. Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre, ni otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien puedan ser salvos. Ahí no dice la palabra Jesucristo exactamente ahí, pero usted lee toda la palabra y mira, y ahí dice que solamente en Jesús. Entonces nosotros podemos llegar
al trono de la gracia de Dios por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de nuestro intercesor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, intercediendo. Lo dice claro, por cada uno de nosotros. Vea. Entonces, cuando nosotros, de verdad, clave número 1, para que Dios atienda nuestra oración, amar a Dios. Va creciendo nuestra comunión con Él. Y va creciendo, que luego sucede como dice en una alabanza antigua, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Entonces, es inevitablemente en nuestro consciente y en nuestro subconsciente se impregna la presencia de Dios, se impregna la palabra de Dios, que aunque estemos dormidos, porque tenemos que dormir, descansar, es lo que el Señor ha establecido como por la naturaleza de cuerpo que tenemos que dormir. Pero aún dice el salmista, aún dormido, Señor, tú me ministras. El Señor nos ministra aún dormidos. ¿Por qué? Porque Él está grabado en nosotros, porque nuestra amistad con Él creció. Fue creciendo de tal manera que dice la palabra del Señor, que va a llegar un momento que Él va a venir y nos va a sacar de este mundo que realmente está preparado para los juicios que no se pueden evitar porque el humano no se arrepiente en una buena parte, pero otra parte no se arrepiente y sigue igual. Entonces Dios va a tener que enjuiciar a este mundo, pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros le recibimos y andamos con Él, va creciendo nuestra amistad con Él a tal grado que antes que venga lo peor, Él nos va a venir a traer. Yo no tengo, en este momento el tiempo es tan corto que no puedo decirle los pasajes, pero está en 2 Tesalonicenses capítulo 4, si no recuerdo mal, los versículos 16 en adelante, donde dice, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros, y sigue diciendo ahí la palabra, y luego dice que Cristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos y arrebatará con Él a los suyos, aquellos que miren, íntima comunión con Él, de día y de noche, despiertos y dormidos, en sus pensamientos, pero sobre todo en su corazón, está el Señor, vendrá a traerlo. Por eso la clave de 2 Crónicas 7:14, para que Dios atienda esa oración en primer lugar es amar al Señor con todo nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12 dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice ese pasaje. Sino que le ames, que andes en todos sus caminos, que le sirvas y temas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Bien, entonces clave número 1 para que el Señor escuche esta oración es amar al Señor con todo nuestro corazón. Y por Él, ahí sí que estamos dispuestos a seguir lo que sigue diciendo la palabra. Entonces el pecador tiene que confesar sus pecados. Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. Paso número 2, clave número 2 es confesar sus pecados. Es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados? Que reconozcamos que estamos mal. Y Dios nos lo dice en su palabra. Isaías 59:1 en adelante. Veamos lo que dice la palabra. La palabra es dura, por eso dice que es espada. Pero qué bueno que Dios nos habla a buen tiempo. Y Él ha dicho que su palabra debe ser predicada a tiempo y fuera de tiempo. Dice así la palabra. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Veamos qué maravilloso el versículo 1. La mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni su oído no se ha cerrado para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad. Vuestra lengua, no hay quien, dice, y vuestra lengua sigue mintiendo. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad. Conciben maldad y dan a luz iniquidad. Vean lo que el Señor habla a todos nosotros los humanos. Sigue diciendo acá, versículo 5. Y coman huevos de áspid y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no concederá paz. El Señor está describiendo en este pasaje la condición horrorosa del ser humano. Por eso podemos pensar cuán bueno ha sido Dios y cuán paciente ha sido por mucho tiempo. Pero en la historia de la palabra del Señor nos habla el Señor que Dios no permite que el mundo continúe con tanta maldad. Vemos entonces de qué es que el humano se debe arrepentir. Estas son claves para que Dios escuche nuestras oraciones, que nos arrepintamos de todo pecado. Nosotros, posiblemente alguien dirá, pastora, pero eso no es conmigo. Yo soy bondadoso, yo no hago mal a nadie. Yo lo que puedo compartir con mi prójimo, si no tiene comida, yo lo comparto, soy bondadoso. Eso es para los malvados. Pero la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros no entregamos nuestra vida al Señor, no entregamos nuestro corazón a Él y no recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entonces aunque no estemos detallando estos pecados, estamos en el mismo lugar de los malvados. Porque vea lo que dice en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, Jesús vino, y si no lo recibimos en nuestro corazón, no estamos haciendo las mismas obras, pero con Dios el pecado es pecado, y tiene solo un nombre, y es pecado. Veamos entonces cómo Dios mira a la humanidad, cómo Dios mira al mundo. Este mundo está tan cargado de pecados. Pero Dios dice en su palabra, hay remedio, hay medicina, hay solución. Pero el humano lo tiene que tomar, echar mano del amor de Dios. Dios no solo nos enseña los juicios, sino nos enseña el remedio, nos da la solución. Es lo que dice el primer versículo del capítulo 59, donde dice, así dijo Jehová, es el 59. La mano de Jehová no se ha acortado de sobre su pueblo, ni su oído se ha agravado para no oír la oración. Él está atento, está esperando que el humano se arrepienta de todo pecado. Clave número 3 para que el Señor escuche nuestra oración es quitar los ídolos, apartarnos de la idolatría.
Ezequiel capítulo 14, versículo 3, nos dice así la palabra del Señor acerca de esta clave de que Dios está esperando que el humano deje la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es poner alguna cosa antes que a Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestros corazones. Ezequiel capítulo 14, versículo 3 dice: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en sus corazones y han establecido el tropiezo de su maldad delante de mi rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Entonces, si nosotros tenemos idolatría, andamos en idolatría, esto es un estorbo, es un tropiezo para que Dios no escuche la oración de arrepentimiento. Tenemos que apartarnos de los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Ya lo dijimos, el que ocupa el primer lugar. ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Qué está ocupando ahora el primer lugar? Este tiempo en que estamos en, ahí sí que en nuestras casas, todos los obedientes, para que no salgamos a la calle a ser contagiados y luego contagiar nosotros a los demás. Entonces estamos encuarentados en nuestra casa. Y vea, ¿qué tal si nosotros lo ponemos a pensar así como Nínive, que el Señor le dio 40 días para que se arrepintiera? ¿Ellos cuánto tiempo les bastó para arrepentirse? 3 días. Pero de plano que en esos 3 días que se humillaron, oraron, ayunaron, se arrepintieron de todas sus maldades, de ahí empezaron comunión con Dios, de ahí empezaron a seguir buscando a Dios. Por eso Dios ya no los destruyó. Entonces, ¿qué tal nosotros que estamos ahí sí que en nuestras casas? No se sabe cuánto tiempo, pero gracias sean dadas a Dios, que el que ama a Dios todo le ayuda bien, porque esto le ayuda a buscar a Dios. Pero si otros, más bien, en vez de estar buscando a Dios, están en sus idolatrías. ¿Qué puede ser idolatría en este tiempo, en esta cuarentena? Los teléfonos, el comunicarse, el apartar mucho tiempo. Claro que los teléfonos y la tecnología pues nos es de gran bendición cuando lo sabemos usar, y cuando no nos puede servir de ídolo también. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para meditar en la palabra, no hay tiempo para estar en comunión con la familia, porque pues pasa el mal uso de la tecnología, pasa a ser un ídolo. ¿Qué otras cosas? Bueno, en este tiempo eso puede ser un ídolo. Pero la idolatría de la humanidad, todo lo que ocupa el primer lugar, o para uno su ídolo son las modas. ¿Qué modas hay? Que este y que el otro, preocupado por las modas y vigilando cómo se puede ser, pues, y otras cosas. Los ídolos, dice la palabra del Señor, que Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que no tenga ninguna imagen de un dibujo de cómo es Dios, de cómo es su rostro, cómo son sus manos, cómo son sus pies. Dios dice que no miremos una foto de Él, porque nadie pudo tomarle una foto a Dios y ponerlo en un lugar y adorarlo, sino que lo mejor sería conocerlo a Él en espíritu y en verdad, y no verle a través de una foto. Dios es espíritu y es verdad, y los verdaderos adoradores le buscan en espíritu y en verdad. Entonces la palabra del Señor nos habla acerca de que Él
ama al pecador, pero aborrece su pecado, aborrece la idolatría. Como lo dice Ezequiel 14, 3 al 6. Y toda la Biblia está impregnada de esta palabra. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que el Señor nos está enseñando a través de las Sagradas Escrituras. Otra clave, si podemos decir algo, clave número 4, es realmente, hermanos, es buscar verdaderamente a Dios. Y buscar, como dijimos, no solo su mano, sino su rostro, con todo nuestro corazón. Buscar su rostro. Como dice en Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, porque Jehová tendrá de él misericordia. Nuestro Dios, dice la palabra, es amplio en perdonar. Entonces, buscar su rostro es quedar bien con Él, es agradarle. Buscarle cada día, buscar su presencia. Su presencia es maravillosa. Su presencia es tan gloriosa y nosotros la sentimos. Dios se manifiesta cuando nosotros clamamos a Él y agradamos, le tratamos de agradar. Ninguno de nosotros los humanos es perfecto. Solo Dios es perfecto. Pero nuestro lema es ser rectos delante de Él. Entonces, podemos pensar que la clave 4 es buscar verdaderamente el rostro de Dios, como dice la palabra. Número 5, perseverar en la fe. Perseverar para que sea real en nosotros. Segunda Crónicas 7:14, perseveremos en la fe. No solo pensar, bueno, esto ya pasó, yo estuve enfermo y el Señor me sanó, gloria a Dios, ahora que termine todo, hacer planes para diferentes cosas y menos perseverar en Dios. Dios no es un bombero, que solo cuando hay incendio le clamamos, como se clama a los bomberos. Cuando hay incendio, cuando hay un accidente, cuando hay una tragedia. Dice, ¿dónde están los bomberos que no se apuran? Corran, 2, 3 y más llaman a los bomberos. Pero cuando todo está tranquilo y en paz, nadie se acuerda de los bomberos. Y a veces están pidiendo una ayuda económica y eso no se acuerda de ellos, de darles una ayuda económica, ¿verdad? En las peticiones de darles algo para que se sostengan. Entonces Dios no es ningún bombero. Dios es Dios y en todo tiempo Él nos ama. Por lo tanto, en todo tiempo nosotros debemos de estar en plena comunión con Él y hacer planes de buscar su presencia, hacer planes de buscar su rostro, mantenernos firmes en la fe. Nosotros los humanos nos cuesta tener verdadera comunión con Dios, porque como no lo vemos, pero por algo dice el Señor, bienaventurados los que no vieron, pero le creímos, le creyeron, dice el Señor. Son dichosos, bienaventurados, estar firmes en la fe. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Nos habla la palabra del Señor de que nosotros tengamos una sola motivación. Y esa motivación es de amar al Señor, buscarle siempre, en todo tiempo. Que no seamos de doble ánimo. Santiago capítulo 1 dice así la palabra del Señor en el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Dice versículo 7, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Vean? Entonces, seamos firmes en nuestra fe en Dios, que no seamos de doble ánimo.
Porque el que es de doble ánimo, dice la palabra, ni piense que va a recibir nada de Dios. Que hoy ama a Dios, está consciente. Mañana su fe se viene al suelo. ¿A quién le pasa eso? A todos, porque somos humanos. Pero nosotros tenemos que esforzarnos y correr a los pies del Señor y pedir fuerza, pedir el poder del Espíritu Santo, pedir su presencia y mantener nuestra fe en Dios y un solo ánimo de buscar su rostro, de buscar su presencia. Porque la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser constantes, tenemos que tener la fe en Dios, nuestra comunión con Él debe crecer y mantenernos firmes. Vendrán personas a ridiculizar nuestra fe en Dios. El enemigo levanta instrumentos de mal, abre bocas que dicen que tú confías en Dios. Y mira, fulano confiaba en Dios y se enfermó también. Y mira, fulano también confiaba en Dios, también se enfermó y se murió. Pero recuerde lo que dice la palabra del Señor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí el Señor habla de que el Señor nos va a librar. Pero la mejor libertad que tenemos en el Señor es que nosotros estamos seguros de la vida eterna que tenemos con Él. Si Él nos quiere librar ahora de todo esto, lo va a hacer. No tengamos temor de nada. Si nos va a tocar enfermarnos y si en su plan está que nos va a sanar y nos va a levantar, lo va a hacer. Y si en su plan está que por medio de esto nos vamos, ¿y cuál es la pena para el Hijo de Dios? Ahí sí se cumple la palabra. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Este pasaje lo proclaman, lo dicen todos y qué bien, qué bonito y todo. Pero de verdad hay que vivir para Cristo. Y el morir es una ganancia. Entonces las Sagradas Escrituras nos habla que esta palabra es para los que se humillan y le buscan. Y luego están a la voluntad de Dios. Y Dios, que es santo, perfecto, bueno, misericordioso y compasivo, sabe qué va a hacer con nosotros. Pero uno de los requisitos para que Dios escuche nuestra oración es renunciar a nuestro yo. Es renunciar a lo que nuestras necedades, renunciar a nuestros deseos humanos, carnales, terrenales. Esa es una de las cuestiones que cuesta sacar. Para eso hay que morir a nuestros deseos. Esa es una de las claves. Y veamos lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 19, que nos enseña acerca de estas claves. Veamos Mateo capítulo 18. Dice así la palabra del Señor. Mateo 18, 19. Dice así la palabra del Señor. Veamos. Perdón, 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Señor nos habla que nosotros renunciemos nuestro yo, renunciemos a todas las cosas que no son de su agrado. Y nos habla que si dejamos nuestras necesidades, dejamos nuestro yo, entonces nos ponemos de acuerdo con la familia, nos ponemos de acuerdo con los demás y nos ponemos a orar. Y si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir por una misma cosa, el Señor lo hará. Cuando habla de nuestro yo, que tenemos que dejarlo, es lo que nos dice el pasaje, y en este momento no lo tengo a mano, donde el Señor dice acerca de que es dichoso aquel que se niega a sí mismo y toma su cruz cada día
y sigue al Señor. Porque el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz cada día para seguir al Señor, prácticamente su yo no ha muerto. En primer lugar está todos sus deseos y anhelos carnales, materiales, y eso no es buscar el rostro de Dios. Nos dice la palabra del Señor, negarse a sí mismo y tomar su cruz. La cruz no es aquella cruz que podíamos llevar acá en una gargantilla, sino la cruz se llama, su significado es renunciamiento. El significado de la cruz es renunciar a todas las cosas que nos apartan de Dios. Y las cosas que nos apartan de Dios prácticamente son las cosas terrenales, carnales. Quizá usted podrá decir, pero pastora, entonces todavía estamos con los pies sobre la tierra, todavía comemos, todavía somos humanos, tenemos todas las necesidades cabal. Tiene usted toda la razón, pero hay cosas que nosotros tenemos que dejar, renunciar a la mala manera de vivir, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. En el libro de Romanos nos habla en el capítulo 12, en el versículo 2, si no recuerdo mal, acerca de este asunto. Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo. Veamos, que no nos conformemos. Capítulo 12 y versículo 2 de Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es renunciar al yo. Es tomar nuestra cruz, que significa renunciamiento a todo lo que Dios no le agrada y vivir para Él. Entonces, tenemos que ser renovados de nuestro entendimiento para que comprobemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros? Agradable y perfecta. En este momento, entonces, queremos dejar con usted esta palabra. Amados hermanos, humillémonos delante de Dios. Si le podemos llamar así esta cuarentena del coronavirus, para el que ama a Dios le va a ayudar a bien, porque le va a ayudar a que su comunión con Dios crezca más. No hay tal de aburrimiento, no hay asunto de que no hay nada que hacer, que veamos las noticias, cómo se escucha, que la gente quiere salir, que quiere ir a la playa, que quiere ir a los balnearios, que están aburridos, que esto y que el otro. Eso podemos pensar que humanamente, pues tiene razón, todos que quisiéramos salir, ¿verdad? Todos queremos ir y queremos ir a una vuelta, queremos pasear, queremos que nos dé aire, que alegre es salir, pero cuarentena, por decir algo, cuarentena, que sea como hizo Nínive, de humillarse, de orar a Dios, de apartarse de sus maldades y reconocer al Señor, y Dios se arrepintió de su destrucción. Y vean, ya no fueron destruidos en ese tiempo. Entonces, que esto nos sirva a nosotros para buscar a Dios, porque después de esto, el Señor nos conceda salir vivos de esto, y nosotros ya no podemos ser las mismas personas. Después de que Dios ha hablado a través de este principio de dolores, a través de esta sombra de muerte que hay en el mundo, y después de esto no sabemos cuánta escasez, y no sabemos cuántas familias están en escasez, están con hambre, tienen su mesa vacía, no tienen comida, y no sabemos a cuántos va a suceder esto. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos de pensar que pase todo esto y todo va a estar normal. Lo creemos, lo queremos, lo pedimos, pero nosotros estamos sujetos al Dios vivo y verdadero, que está esperando que el mundo entero se arrepienta de sus pecados y sus maldades, y que suceda lo que dice la palabra: si mi pueblo se humillare,
e invocar en mi nombre, y buscar y orar y buscar en mi rostro. Dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dios nos siga bendiciendo y nos siga fortaleciendo y que nos ayude el poder del Espíritu Santo para andar con Él, porque su venida está a la puerta. Amada Iglesia de Jesucristo, la palabra del Señor dice que nosotros somos la iglesia, la amada del Señor. Para todos los que quieran recibir a Jesús, son su amada. Su amada que piensa en Él de día y de noche. Su amada que su deleite es estar con Él. El Señor me dio a mí una palabra en estas noches de oración y me dio a entender algo que me quedé extremadamente impactada. Y lo que el Señor me enseñó acerca de un matrimonio terrenal que el Señor ha establecido, que el esposo es la cabeza y la esposa es su ayuda idónea. Entonces, derivado de eso, lo que dice el Señor en el libro de Efesios, acerca que así como el esposo es cabeza de la esposa, y así como son uno solo cuando se casaron, así también Jesucristo dice, también vosotros esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero que el Señor está enseñando acá, así como una pareja de esposos, el esposo es cabeza del hogar, la esposa es la ayuda idónea. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la esposa. Entonces lo que el Señor me enseñó estos días, que también su esposa ahora es su ayuda idónea. La iglesia es la ayuda idónea de Jesucristo. ¿En qué es la ayuda idónea? Amada iglesia de Jesús, el Señor está hablando que nosotros somos su ayuda idónea ahora. ¿En qué? En que no nos durmamos espiritualmente, sino que estemos alertas, sigámosle amando, adorándole y sigámosle sirviendo. Su ayuda idónea ahora, porque le sirve, porque está con Él. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Está esperando el arrepentimiento de los pecadores. Su ayuda idónea va a seguir predicando el Evangelio. Sigue predicando la palabra. Ahora ya no nos podemos reunir en la iglesia. Las iglesias de Cristo Jesús todas están cerradas por esta situación. Pero la iglesia está viva. La iglesia no está muerta, no está dormida, no está de vacaciones. La iglesia sigue sirviendo. Es la ayuda idónea de Jesucristo en este tiempo. Predique la palabra a través de la tecnología, a través de llamadas telefónicas, a través de como nos permite la tecnología. Siga predicando el Evangelio. Predique a los que no han recibido a Jesús. Ore por ellos. Nosotros seguimos orando e intercediendo, clamando ahí sí que por el mundo entero, por nuestro país de Guatemala, por el pueblo en que vivimos. En el caso de nosotros, que nuestra iglesia, Restauración Luz a las Naciones, está en Rabinal. Mire, oremos por nuestro pueblo, oremos por nuestro país, por nuestros gobernantes, por el mundo entero, por la iglesia de Cristo. Mire, ahí sí que está en el mundo entero. Oremos por los médicos, porque no cabe duda que hay médicos cristianos, enfermeras cristianas, hay siervos de Dios en todos lados sirviendo en este tiempo. Oremos por todos ellos, cristianos y no cristianos, que acudan todos al arrepentimiento. A mí me impactó, el Señor a mí nunca me había dado una palabra de la palabra que me ha dado muchas veces, ¿verdad? Que me ha dado palabra profética. Esta palabra que su iglesia ahora ayuda idónea para Él, porque es su amada, la que se va a sentar con Él, dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Se sentará conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en mi trono, la que venciere. Vea, hay promesas maravillosas, pues nosotros ni esperando estamos, pero esa es la promesa que Dios ha dicho. Entonces, ahora, para los que se van a ir en el arrebatamiento, son la iglesia de Cristo, son la novia del Cordero hoy.
ahora, que no están dormidos, está en acción, está intercediendo, está predicando, está empezando por su Jerusalén, empezando en casa. Vea las familias que nos reunamos para orar y clamar a Dios, porque Dios está contestando la oración. El Señor está respondiendo la oración. Y para todo aquel que diga, pero ¿qué es esto? Entonces yo no tengo parte en eso. Usted, mire, dice la palabra del Señor, que el que recibe a Cristo y vive para Él y está en comunión con Él y agrada a su nombre, entonces Él es parte de la iglesia. En este momento el Señor me está dando un pasaje de el Salmo 145, si no recuerdo mal. Bueno, ahora no estoy en la iglesia porque ahí les pido que me ayuden a buscarlo cuando yo me acuerdo del pasaje, pero no lo he apartado, donde dice en el versículo 10, oye, hija, renuncia la casa de tu padre y la casa de tu madre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Vea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos a Jesucristo, unirnos a Él, porque Él es el Rey. ¿No encuentro yo este pasaje? Vea, lo voy a buscar detenidamente, perdón. Salmo 145. Entonces es el 45, perdón, donde el Señor nos habla acerca de la realidad. Muy bien, el Salmo número 45, versículo 10. Gracias. Veamos, dice de la siguiente manera. Vea usted, concluimos este tema con este pasaje. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Esto le está hablando el Señor a su novia, la iglesia. La iglesia no es todos los que llenan un edificio, un templo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no es porque Dios no los escoja, sino ponen duro su corazón y viven a su manera. Pero esto es para la novia de Jesús, la que le ama, la que le quiere agradar, la que quiere quedar bien con Él. Ponemos una ilustración material. Cuando una señorita se va a casar, lo que hace es tratar de agradar al novio, tratar de quedar bien con él, tratar hasta de arreglarse de tal manera que a él le agrade. Mire, quedar bien con él. Y tiene que renunciar a la casa de su padre y su madre porque se tiene que ir. No se puede quedar ahí juntos. Bueno, y a la excepción de algunos casos, ¿verdad? Pero ya ven que hay dificultades también. Entonces deja a sus padres, deja a su madre, hasta las costumbres, porque el esposo tiene otra costumbre. Él no le gusta esta comida así, él quiere otra comida. Y en fin, que poco a poco se van adaptando los dos, ¿verdad? Pero porque le ama, entonces renuncia a lo que no va bien con la relación. Por eso dice el Señor acá, oye hija, le dice, mire, a su novia, a la iglesia. Vea, e inclina tu oído, quiere decir, oye, escucha al amado, porque Él te ama. Vea, inclina tu oído. Olvida, hasta dice tu pueblo. Vea, tu pueblo. Olvida prácticamente a tu gente, tus costumbres. Vea lo que dice acá la palabra. Y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Dios quiere a la iglesia una novia hermosa, una novia maravillosa y hermosa, que su vestidura es de lino fino, puro, limpio y resplandeciente. En el libro de Apocalipsis dice que el lino fino, puro, limpio y resplandeciente
son las acciones justas de los santos, los que han sido santificados, los que realmente han buscado a Dios, ha santificado su vida, ha renunciado a todo, ha renunciado. Sí, eso no significa, bueno, recibir a Jesús es echarle tierra a su gente, a su familia. No está hablando de una cosa material, está hablando de lo espiritual, está hablando de dejar lo que a Dios no le agrada. Concluimos con este pasaje. Muy bien, que Dios nos siga bendiciendo y como iglesia de Jesús, amémosle más y obedezcamos su palabra. Para los que todavía no se han agregado a la iglesia de Cristo Jesús, en el libro de 1 Juan capítulo 1 y versículo 9 dice de la siguiente manera, acerca de que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda. Hay personas que dicen, mire, pastora, yo soy demasiado pecador. Yo sé que a Dios a mí ya no me perdona. Es que usted no sabe ni de qué he sido yo capaz. No creo que el Señor me perdone. Pero vea lo que dice 1 Juan 1:9. Él nos limpia de toda maldad. No importa cualquiera que haya sido su pecado. El pecado de Nínive era de lo peor. Y no, ahí sí que hoy en día el mundo en que vivimos vemos que está de lo peor, está igual que Nínive, igual que Sodoma y Gomorra, o peor aún. Pero para el que se arrepiente, dice Dios, Él es amplio en perdonarle todos sus pecados. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar en primer lugar por si alguien va a aceptar a Jesús. Le invitamos en esta tarde, reciba a Cristo y viva para Él, viva para complacer al Señor. Él le va a ayudar. El Señor no nos abandona. Nos ha dado su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Haga esta oración con todo su corazón, si usted así lo desea. Querido Señor Jesucristo, he pecado contra ti, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y vengo a ti en este momento para recibirte como el único y suficiente Salvador de mi vida. Cambia mi vida, Señor. Confieso a ti todos mis pecados. Tú los conoces uno por uno. Me duele, Señor, haber pecado contra ti, pero hoy me arrepiento y te suplico que por medio de tu sangre que derramaste en la cruz por mis pecados, me limpies de toda maldad. Te abro las puertas de mi corazón y te suplico que entres a morar en mí. Te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día. Estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí y por el mundo entero. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta a la eternidad, iré contigo. Renuncio a toda maldad, renuncio a todo pecado. Muchas gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, el Señor ha entrado a su corazón. Si usted la hizo con toda sinceridad, aunque no haya sentido nada, es por la fe. Empiece a leer las Sagradas Escrituras y empiece a orar. Comuníquese con Dios. Arrodíllese en cualquier lugar. Dios escucha al corazón contrito y humillado. Dios le bendiga. Siga adelante con Jesús. Iglesia, oremos al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, oramos por tu iglesia y por los que hoy te han aceptado, Señor, que han pasado a ser parte de tu iglesia. No una iglesia de 4 paredes, sino una iglesia espiritual
Una iglesia que tú amaste, que tú compraste en la cruz del Calvario. Una iglesia por quien tú has ido a preparar lugar, como dice en el libro de San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Nosotros, Señor, clamamos a ti, que bendigas, Padre Celestial, a tu iglesia y manténnos en unidad, juntamente con los que se están entregando a ti, juntamente con los que se están reconciliando, Señor. Manténnos en verdadera unidad contigo. Danos, Señor, un mismo pensar y un mismo sentir en ti, Señor. Opera el verdadero nuevo nacimiento en las almas que se están rindiendo a ti con todo su corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que los fortalezcas. Señor, clamamos que nos mantengas firmes en tu mano. Que la oración que hiciste en el libro de San Juan 17, cuando oraste al Padre diciendo, Padre, todo los que me has dado, ninguno se ha perdido, excepto el hijo de perdición, que era Judas. Y todo lo que me has dado, y los que vendrán después de ellos, a mí, Señor, que ninguno los arrebate de mi mano. Clamamos a ti en esta tarde, Señor, que toda tu iglesia, todo tu pueblo, nadie los arrebate de tu mano. Manténnos firmes, Señor. Manténnos firmes y sin caída hasta el día de tu venida, Señor. Llena de tu presencia cada uno. Fortalece, Señor, cada uno de tu pueblo. Llena de tu poder. Llena, Señor, del poder de tu Santo Espíritu. Grande es tu nombre, poderoso eres tú, Señor. Eres real, eres verdadero, estás con cada uno. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre para orar, tú estás ahí. La iglesia físicamente está cerrada, pero tu iglesia espiritual está en sus hogares. Tu iglesia está viva. Tu iglesia, Señor, está clamando. Bendice, Señor, llénalo de tu presencia. Pero si alguno dice, yo no tengo familia, yo soy solo y vivo solo, la palabra del Señor dice, entra a tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que te escucha y te ve en lo secreto, te recompensará en público. Para usted aplique esta palabra, arrodíllese, ore. Padre, los que viven solos por diferentes situaciones, porque la familia no está, o porque alguna cosa sucedió y viven solos, pedimos que el poder de tu presencia descienda sobre ellos en este instante y que no se sientan solos, porque tú estás con ellos. Tú lo has prometido a tus hijos, a tus amados. Has dicho en tu palabra, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días. Gracias, Padre Celestial. Toma, Señor, sus vidas, llena de tu poder y de tu presencia a tu pueblo, y que esta palabra quede sellado en nuestros corazones y que haga la obra por la cual tú la enviaste. Bendice, Señor, a todos aquellos amigos que están en diferentes lugares, que están escuchando, Señor, por medio de esta transmisión, que los alcances, que los bendigas, que los guardes, que los cubras, Señor. Defiéndelos, Padre, y que esta palabra haga la obra en sus corazones. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo y primero Dios, el Señor nos permite seguir transmitiendo el día de mañana. Estaremos una vez más con ustedes. Amén.